quiero, en primer lugar, agradecerles a ustedes esta invitación. No es la primera vez que vengo a la academia, es un privilegio siempre estar acá. Muchos de ustedes saben, por razones de familia, de convicción, de trayectoria, si algo hemos aprendido es que el derecho a la salud no solo es un derecho fundamental, sino que constituye además una de las misiones fundamentales del Estado. Por eso celebro muchísimo el involucramiento una vez más de la Academia Colombiana de Medicina en estos temas, porque es así conjuntamente y con base en un esfuerzo conjunto como vamos a lograr mitigar por lo menos las causas y las consecuencias de una epidemia tan dramática que vive Colombia. Yo quiero saludar al doctor Germán Esguerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina, a los representantes de la Fiscalía General de la Nación, a la doctora Diana Mojica, al doctor Fernando Sánchez, expresidente y miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina, al profesor Manuel Vega, representante de la Universidad de Colombia, al doctor Remberto Burgos, médico cirujano, gran amigo, miembro de la Academia Nacional de Medicina. Un saludo muy especial a todos los miembros de la Academia, de la comunidad educativa, a los miembros de la Junta Directiva, doctores Germán Gamarra, David Vázquez, Augusto Peñaranda, San Juan, queridos invitados especiales. La gran preocupación de la Procuraduría desde el día cero ha sido precisamente el manejo y el respeto de los recursos públicos involucrados. Un saludo muy especial al doctor José Félix Patiño, que ha sido guía y faro siempre en todas las consideraciones que hemos hecho desde el Ministerio Público. Sobre todo cuando estamos de cara a un asunto de derechos, porque si hay algo que creo que se ha demostrado con la evolución analítica de lo que ha venido sucediendo, es que el enfoque de derechos tiene que ser una de las salidas a los problemas que estamos viviendo en el sistema de salud. Y lo digo sencillamente porque los más afectados, si un Estado de Derecho y si una Constitución como la de 1991 se creó para proteger a los más vulnerables, los mayores índices de vulnerabilidad se encuentran entre las personas que son enfermas, pobres y adultos o niños. Esa es más o menos la categorización en términos de los indicadores de vulnerabilidad que aparecen en la mayoría de los estudios. Y siempre la variable de la enfermedad marca precisamente esa condición de vulnerabilidad. Como bien se ha dicho, y creo que el estudio del externado es pionero en eso, los efectos multicausales, en primer lugar, de la corrupción y los efectos en tantos campos de la epidemia de la corrupción llevan a que se ponga en entredicho la legitimidad del Estado, se afecte severamente la posibilidad de combatir la desigualdad, se aumente la pobreza y, por supuesto, aumenten también las diferencias sociales dentro de una comunidad con la generación de un proceso de ilegitimidad que supone para el Estado ponerlo en entredicho como árbitro dentro de las relaciones sociales. Y es claro que lo que más indigna a la ciudadanía, para hablar de indignación, que fue un punto que ya se puso en la anterior presentación, lo que más le indigna a la ciudadanía es la dilapidación de los recursos. Por eso es tan importante ponerle el foco y ponerle la lupa y tener en el radar cuáles son las causas y por dónde se dan precisamente ese tipo de filtraciones. Es claro que están esencialmente, y no lo digo en términos de cuantitativo, pero tal vez jerárquico, están en los hospitales públicos, está en los medicamentos, está en la atención en salud. La corrupción en este momento implica que el sistema está de alguna manera infestado en toda la cadena, en la cadena que comienza con la construcción de los hospitales públicos, con la compra de medicamentos, con el acceso de pacientes a los tratamientos y con la posibilidad, después de las reformas legislativas que se han hecho, sobre todo aquellas que se hicieron un par de décadas, afectando la cobertura digna y la calidad del servicio. En términos del presupuesto general de la Nación, ha venido exponencialmente aumentando el gasto público en esta materia. Hoy es el 12% del presupuesto general de la Nación, estamos hablando de un monto de 32.3 billones de pesos, pero estamos hablando a su vez de la circulación de más de 50 billones al año que se mueven alrededor
de los servicios de salud. Y eso es importante porque lo que hemos venido sosteniendo, y eso el doctor José Félix lo ha dicho desde siempre, detrás de lo que fueron unos parámetros éticos de funcionamiento del sistema de salud, incluso de la propia profesión, detrás de la bondad que fue la característica esencial, de lo impecable que fue la prestación de este servicio durante muchos años en Colombia, hoy ya se esconden, y eso hay que decirlo con toda claridad, empresas criminales e intereses políticos que le han pegado un raponazo a los recursos de la salud en Colombia. Y eso lo podemos demostrar con todos los hallazgos que hemos hecho conjuntamente en acciones con la Contraloría General de la República, con la Fiscalía General de la Nación. Hoy se dice, según los cálculos, en una reunión de esta semana en la Comisión Nacional de Moralización, y de acuerdo con algunas cifras de la Fiscalía, se llega a afirmar, por ejemplo, que en un año como el año anterior, el costo de la corrupción en salud únicamente llega prácticamente a 1 billón de pesos, lo cual supone que el fenómeno va necesariamente en ascenso, que las investigaciones de las 3 entidades de control indican que por lo menos el 10% de nuestra labor investigativa en lo penal, en lo disciplinario, en lo fiscal, yo creo que en la Fiscalía debe ser incluso un poco superior, estoy hablando del promedio de las 3 instituciones, se acerca al 10% de la actividad que desempeñan nuestras 3 instituciones. Esto es importante además en un contexto donde la vulnerabilidad, la fragilidad del sistema habla de situaciones cuya cuantificación sigue un poco quedando en entredicho. Lo decía el profesor, la cuantificación de la corrupción sigue siendo un motivo de controversia porque unas son las cifras de la Procuraduría, otras de la Contraloría, otras de los entes investigadores, pero lo que es cierto es que son cifras astronómicas, como lo son las deudas del sistema, que muchos calculan, muchos hablan de una base de 7 billones a otra de 17 billones de pesos, lo cual marca preciso cuando hay tanta inseguridad en los datos, es donde precisamente los diagnósticos de alguna manera adolecen de unas fallas estructurales. Y déjenme referirme muy brevemente sobre todo a acciones que hemos emprendido frente a lo que hemos encontrado como fallas estructurales del sistema. En primer lugar, el tema de los medicamentos. Es claro que los sobrecostos están ahí sobre la mesa. Ustedes vieron ayer nosotros, particularmente para hablar de una noticia de ayer a las 5 de la tarde, pedimos la revocatoria en una licitación de medicamentos en las Fuerzas Armadas, donde se dan todas las patologías, como dicen ustedes los médicos, que se presentan en materia de medicamentos. Sobrecostos, incumplimiento de todas las normas de la contratación. Aquí se cree que porque exigen regímenes especiales se vuelan necesariamente los controles, que son controles que buscan es precisamente la probidad y la transparencia en ese campo. Se aumentan las discrecionalidades, es decir, el campo de acción sin control de determinados estamentos por los regímenes especiales en el Estado, que hay que acabarlo, es una de las causas precisamente de esas anomalías que hemos encontrado. Como más del 73% de los precios de los medicamentos son fijados por los laboratorios y distribuidores, como el 24% tienen control por medio de un precio de referencia, como solo el 3% tienen un precio máximo de venta al público, y pese al control de precios, como ustedes lo saben, ese control de precios no opera en la distribución en la mayoría de las farmacias. Es decir, estamos enfrentados a un problema grande, a un problema que no ha tenido solución y que tenemos que enfrentar. Si a eso le suma uno que claramente las sanciones de la Superintendencia de Salud no son disuasivas en esta materia, estamos hablando de sobrecostos que pueden ir del 800 al 11.600% en materia de medicamentos. Esta es una discusión de política pública que se ha dado en la mayoría de los países de América Latina y yo debo decirlo, en el caso colombiano estamos todavía en los rines desde el punto de vista de la defensa de la integridad y del patrimonio público. De tal manera que, pese, por ejemplo, a que el gobierno ha incluido poco más de 1.900 medicamentos en esa lista de control, en este momento probablemente no pasa de 1.300, y como lo digo, los controles lamentablemente siguen siendo débiles y en muchos de los casos siguen siendo ineficaces. Lo segundo es la realidad territorial, que la mencionaba el profesor también, y que tiene que ver esencialmente con la forma como frente
a todos los esfuerzos de descentralización en Colombia, la corrupción entra por las puertas de los hospitales públicos a nivel regional. De los 928 hospitales públicos, es muy poco lo que podemos hacer nosotros, digámoslo con claridad, salvo que tengamos una evidencia contundente de que hay corrupción, como de hecho lo hemos hecho, porque hemos hecho más de 20 visitas y en la mayoría de los casos por denuncia ciudadana o por indicadores complejos en la realidad financiera de esos hospitales, pues por supuesto allí es donde operan con total impunidad tanto los clanes políticos como las empresas criminales que se crean alrededor de esos clanes políticos. No quiero hablar de departamentos específicamente, pero ustedes saben bien, y ya lo voy a mencionar, que en materia de cartelización hemos desmantelado más de 7 carteles relacionados con la salud en varios departamentos de Colombia, y que la base fundamental de todo esto es de nuevo la excepción a la regla general. Y la excepción a la regla general es tan simple como el pecado mortal de toda la contratación y la puerta de entrada de la corrupción. Es la contratación a dedo y es la contratación sin controles de ninguna naturaleza, la contratación de manera directa. Nosotros le hemos pedido al Ministerio, por ejemplo, que reforme una resolución del año 2013 que permitió cambiar esos manuales de contratación. Ahí está la causa clarísima de con lo que hacen fiesta las empresas criminales y, por supuesto, muchos grupos políticos que se financian con los recursos de la salud. Ahora, en época preelectoral, lo hemos dicho varias veces en los medios de comunicación, es precisamente cuando se recrudece ese fenómeno, razón por la cual los organismos de control estamos más alertas que nunca. Esa presencia territorial de los organismos de control es fundamental. Nosotros hemos acompañado, por ejemplo, todo el proceso de estabilización financiera del Hospital de San Andrés y así lo hemos hecho ya en 15 departamentos de Colombia, siempre, como digo, tratando de mirar los criterios dentro de un mapa de riesgos en estas materias que creo que es importante. Como toda la vigilancia preventiva que viene acá, una de las soluciones que voy a plantear precisamente en la intervención final, en la parte final de esta intervención, es que necesitamos mucha mayor actividad preventiva. Nosotros no podemos seguir llegando literalmente a diseccionar esto en la autopsia, sino tenemos que implementar un modelo integral de prevención que permita que este tipo de cosas se eviten. Es muy claro, por ejemplo, buena parte de todas las enfermedades que tienen que ver con esta imposición de parte de todos estos grupos en materia de corrupción, tienen que ver con nóminas paralelas, con sobrecostos de medicamentos, con pagos por intermediación en prestación de servicio, fraccionamiento de contratos para compra de insumos, lo que ha llevado, y han sido decenas de sanciones las que hemos impuesto ya, a suspensiones de directores de hospitales, a destituciones y a establecer claramente el vínculo con la clase política territorial en esta materia. Es decir, la entrega de un hospital regional a un grupo político es simplemente una vara de premios como contraprestación, seguramente a financiamiento de campañas, como es lógicamente el círculo vicioso que se da en Colombia, en donde el financiador de la campaña, por supuesto, recupera su inversión con el partido, con la campaña, por la vía de la contratación, y lo que se ha vuelto sistémico en Colombia ha sido que sean los contratos relacionados con la salud, donde los controles prácticamente eran inexistentes en el pasado. El otro punto son las afiliaciones, que es un punto importante porque, según la estadística, hay más de 176.000 personas afiliadas al régimen subsidiado que tienen capacidad de pago. Esto es un delito, indiscutiblemente. Ustedes han visto que la semana pasada denunciamos un candidato a una alcaldía de Colombia que con capacidad de pago llevaba 8 años afiliado al régimen subsidiado. Estas son conductas inaceptables, por supuesto, que merecen no solo la sanción social, la sanción electoral en el momento en que la ciudadanía tenga que votar por estas personas, sino además las sanciones penales, fiscales y disciplinarias. Y por supuesto la exigencia de pago de coimas para favorecer a determinadas entidades a través de medidas administrativas y traslado de usuarios a las EPS. Estas todas son conductas que se han venido sofisticando en los últimos años y que por supuesto son conductas que tenemos que investigar y que tenemos que condenar. Finalmente, los temas de los carteles. Los temas de los carteles porque, como ustedes saben,
Son 7 carteles que aquí están enumerados. La salud se convirtió en la víctima favorita de la cartelización de estas empresas criminales. Y estamos hablando de servicios no requeridos por los pacientes, de pacientes inexistentes, generalmente de pacientes de alto costo. Y ahí hemos desmantelado el cartel de la hemofilia, el cartel del bastón, el cartel del síndrome de Down, el cartel del VIH, el cartel de los embargos, el cartel de recobro de cartera y el cartel de las chapas dentales. Con el agravante, como ustedes ven en estos 2 o 3 últimos carteles, que el Poder Judicial Territorial llega a convertirse, como el cartel de los embargos, en cómplice de las empresas criminales que generan este tipo de conductas. De tal manera que, como lo decía al comienzo, este hueco de la corrupción que aparece a nivel territorial en Colombia solo puede llenarse o suplirse de alguna manera con el tema de concientización ciudadana alrededor de la denuncia, alrededor de la acción y del rechazo, por supuesto, de estos escenarios que han sido siempre escenarios de opacidad. Si hay algo claro es que donde se pone la luz, en donde parece, como dicen los anglosajones, la luz al mediodía en la contratación, ahí se descubre precisamente cuál es el elemento disonante y cuáles son las conductas a investigar. De ahí que la primera fórmula a nivel de tratamiento siempre seguirá siendo la transparencia. Una transparencia que lamentablemente o se tenía antes y se ha perdido, o que por la sofisticación de todo esto que mucha gente considera un negocio, que puede llegar a ser un negocio indiscutiblemente, pero con todos los controles del Estado y nunca vulnerando un derecho fundamental. Cuando nosotros iniciamos las primeras acciones contra algunas EPS, nos cayó el mundo encima y nos decían que qué hacía la Procuraduría metida con entes del sector privado, que no tenían nada que ver con el objetivo de control de la Procuraduría General de la Nación. Por fortuna, esa teoría ha venido quedando atrás. Y ha venido quedando atrás porque, como yo lo he repetido miles de veces, aquí estamos hablando de un derecho fundamental, cercano absolutamente a la dignidad humana, que así fue consagrado en la Ley Estatutaria de la Salud. Estamos hablando de un servicio público consagrado en la Constitución y estamos hablando de recursos públicos que merecen ser monitoreados, controlados, para que sean racionalmente gastados. Yo creo que ese es un punto muy importante y en ese sentido, de nuevo, la posibilidad de implantación, como sucede en todos los diagnósticos de la corrupción, de unos controles preventivos es importante. Según las estadísticas, por decirles algo, si uno logra, y lo dicen los expertos, ustedes lo saben, la mayoría de ustedes, si se logran 2 visitas anuales, por ejemplo, a todos los colombianos en términos de una estrategia de medicina preventiva, seríamos capaces de ahorrarnos no solo el 30% de los recursos de salud, sino además el billón de visitas médicas que hace parte del sistema de salud, otro sifón por donde se van los recursos de los colombianos por ausencia de una política pública de prevención en materia de salud. Para no hablar, que ese es un capítulo aparte que estoy seguro que aquí se va a tratar, por el tiempo no lo voy a hacer, de todos los contratos, de todas las constantes reclamaciones a ADRES con soportes inexistentes, con documentos falsos o simplemente con manipulación de lo que puede ser una información y que constituye uno de los grandes desafíos del Estado de cara a las normas que se incorporaron en el Plan Nacional de Desarrollo en el marco del acuerdo de punto final y de la recuperación de confianza para el sector. Finalmente, ¿cuáles han sido las acciones de la Procuraduría? Primero, el acompañamiento a nivel de la estabilización de la prestación del servicio de salud en varios hospitales de carácter territorial. Destaco esencialmente el Hospital de San Andrés, una visita que hemos realizado con el Ministerio de Salud, además recientemente, y donde han estado los demás organismos de control, vigilancia que hemos implementado en más de 15 departamentos, la vigilancia de la contratación, ustedes lo saben, de esas contrataciones millonarias, particularmente en la fiduprevisora como administradora de los recursos del FOMAC, donde de nuevo, como en el caso de los militares, la excusa de los regímenes especiales es la puerta de entrada de la corrupción en el manejo de esos recursos. En tercer lugar, Medimás. Llevamos casi 2 años en esta batalla, finalmente se nos ha reconocido y se nos ha dado la razón de todas las alertas de la Procuraduría, no solo planteadas por nosotros, sino por decisiones además de la justicia contenciosa. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos entregó la razón
en relación con ese pecado original a nivel de la concepción de lo que muchos llaman ese negocio y obviamente el incumplimiento con los pacientes. Y ya la Superintendencia de Salud, ustedes lo vieron, después de varias solicitudes de la Procuraduría decidió imponer una multa que creo yo es un paso más en esa dirección y hay que reconocerlo, pero tenemos que hacer mucho más todavía para tratar de reparar ese daño tan grande que se le ha hecho a los pacientes como lo venimos reclamando hace rato. En cuarto lugar, en materia, lo acabo de decir, del acuerdo de punto final y de la recuperación de la confianza en el sistema, hay que pensar, como hemos hablado con el Ministerio de Salud, de una forma para blindar de corrupción esos acuerdos. En quinto lugar, hemos avanzado y hemos hecho descubrimientos terribles en materia de corrupción de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud en el pasado. Ustedes lo saben, la Fiscalía ha actuado con mucha contundencia en esa materia, en algo que se pensaba que además era absolutamente inverosímil, que fuera el ente vigilado el que se convirtiera de la noche a la mañana en cómplice de todo tipo de actividades. Seguimos atentos a la situación del sector, algo que ha levantado el gobierno y particularmente el ministro con mucha fuerza. La situación de 23 de 38 EPS es que de 23 de 38, alguna tiene medida de control de la superintendencia, quejas, desfinanciación, revocatorias, es decir, sigue enfermo el sistema. El sistema hay que seguirlo vigilando estrechamente, por no decir que sigue en cuidados intensivos y que es fundamental para los organismos de control estar con el ojo avisor respecto de lo que viene. Hemos implementado una estrategia de una unidad móvil dentro de la Procuraduría que se llama Procurando Salud, que es una unidad móvil para atender usuarios y desestimular tutelas. Estamos trabajando con la Corte Constitucional en todo el tema de seguimiento a las tutelas. Ustedes saben muy bien cuál es el impacto de casi 200.000 tutelas en el sistema de salud el año pasado, y allí estamos acompañando además experiencias como las que se han vivido en el departamento de Caldas y concretamente en la ciudad de Manizales, desestimulando y mejor optimizando la prestación del servicio de salud por simplemente eficiencia en la administración pública. De tal manera que la salud no tiene por qué seguir siendo el botín de las empresas criminales y de algunos grupos políticos, porque además son los que han diseñado todo ese engranaje para desangrar a nivel territorial los recursos de los colombianos. Lo decía y lo dice claramente el estudio del externado, aquí necesitamos una ciudadanía comprometida desde el punto de vista de la responsabilidad en el ejercicio de su derecho. Ustedes han visto cómo también en el caso de los usuarios, la historia del ejemplo de los pañales es dramática, en el ejercicio, en el abuso del derecho de parte de algunos de los usuarios, hay que exigir, por supuesto, responsabilidad, y cómo, que se mencionaba tangencialmente en el estudio, en las encuestas que se han hecho, una cosa bastante curiosa, y es que el 76% de los colombianos de alguna manera dice que la corrupción en el sistema de salud es aceptable. Obviamente encontrar la razón de ser tiene que ver con la ineficiencia del servicio, con la característica que supone la prestación de este servicio en gente vulnerable, en fin, obviamente explicaciones que no tienen justificación de ninguna naturaleza, pero que supondrían además un ejercicio de cultura ciudadana, en términos no solo de abstenerse de realizar ese tipo de prácticas, sino aumentar la capacidad de censura de la gente, de la sociedad frente a este tipo de conductas y por supuesto de denuncia frente a los organismos de control. De lo que yo le he aprendido a los académicos de esta academia, yo creo que la clave tiene que ver además con el ejercicio de la medicina, con esa vocación de servicio, de integridad que nos enseñaron nuestros padres, que en el caso mío eran médicos también, y con lo que representa la recuperación, que es un punto en el que ha insistido la Procuraduría a nivel de servicio público, de la ética pública. Ese faro ético que ha sido la Academia Nacional de Medicina, yo creo que es uno de los factores fundamentales que deben seguir fortaleciendo, y ojalá ustedes sigan adelante involucrándose en toda esta batalla, que es una batalla bastante dura, porque el aseguramiento, la enfermedad y la muerte no pueden seguir siendo parte del apetitoso negocio de caja o de flujo de recursos para todas estas empresas criminales que han venido atacando la salud de los colombianos. Tarde o temprano, como bien se ha dicho,
Todos nosotros ya lo hemos tenido, lo tenemos o tendremos el rol de pacientes y esa condición de vulnerabilidad es la que tiene que unir a la sociedad. Y ese tipo de conciencia alrededor del rechazo que tiene que darse en esta manera, a estas expresiones de corrupción, yo creo que es uno de los elementos que son más importantes. La corrupción, yo lo he repetido muchas veces, nace, crece, se reproduce y nunca muere, y no es obra de la naturaleza. La corrupción nace para crecer, para vivir y para quedarse. Y las formas cuáles son, el gran desafío, el gran reto es encontrar una forma de rechazar esa multiplicación de la corrupción. Yo creo que la recuperación de la legitimidad del sistema va a venir precisamente de que seamos capaces de luchar por unos escenarios de transparencia, en primer lugar, de claridad frente a las reglas de juego para el manejo de estos recursos, de acción ciudadana que genere ese tipo de indignación, en donde el primer rechazo tiene que ser hacia la corrupción en los recursos de salud y, por supuesto, fortalecer estos estándares éticos del ejercicio de la profesión y de manejo del sistema de salud, que es precisamente la labor que está haciendo esta Academia Colombiana de Medicina. Muchísimas gracias.